catamenial en buena parte de su adolescencia era un esquema de mensual a 2 meses, mensual, 2 meses, 3 meses, o sea, un régimen catamenial irregular. Diríamos que la regla se le iba prácticamente 3 veces, 3 meses, y eso hacía que al año veía de repente 3, 4 menstruaciones. Ella es de un hábito pícnico, para su estatura, ella tiene un índice de masa corporal de 31. Y bueno, ni bien llegó a los 20 años, su patrón de menstruación un poco que mejoró, ya se hizo mensual, mensual, mensual. Y así ha estado, pues, ¿no? Los últimos 2, 3, 4 años, ¿no? Ya tiene 25 años de edad. Y el tema de que ella ya inicia vida sexual. Curiosamente, ella inicia vida sexual, ya tiene su segunda pareja inclusive, y no se cuida con ningún método, y ella claramente lo manifiesta, ¿no? Qué curioso, tengo relación sexual y como mi regla es irregular, no logro embarazarme. Como no logro embarazarme, no es necesario que use ningún método anticonceptivo, en su creencia de que al ser irregular está protegida del embarazo. Bueno, ella tiene 25 años de edad, es gordita, su índice de masa corporal es 31, no tiene hijos, llama la atención que ella tenga bastantes vellos en los brazos, en las piernas, llama la atención que tenga en el cuello impregnado los pliegues de su cuello, de las axilas, de una marca negruzca, ¿no? Los pliegues, en todo caso, cutáneos oscuros, oscurecidos. Ella manifiesta que su papá, como es gordito y también tiene eso, es hereditario, y tiene hirsutismo, tiene acné, pero ella viene porque el último año, de todo el último año, 2022, solo tuvo 3 meses de regla. Y ahora estamos en julio, perdón, en mayo, y solo ha arreglado un mes, en febrero. Y viene preocupada porque no ve regla y porque además nota que la obesidad se ha incrementado y, y además los cambios que tiene en la piel, del acné, el vello, y las amigas le han aconsejado que ella debería de tomar anticonceptivo para que le corrija la regla. Entonces la pregunta que planteo es, ¿no? ¿Qué posibilidades o qué entidades estamos reconociendo en esta pregunta? A ver, Melissa Fernández. ¿Se están prestando atención a esto, por favor? ¿Qué Sí, sí, doctor, ¿la posibilidades? escucha? Son varias, te escucho. Dime. ¿Un diagnóstico me dice, doctor? ¿Qué posibilidades diagnósticas habría? Porque para hablar de un diagnóstico tendríamos que hacer cuadro clínico, examen físico, ¿no? Hacer tu interrogatorio, una exploración. La información que le estoy dando es muy sucinta. Pero ¿a qué diagnósticos podríamos aventurarnos a plantear, ¿no? Bueno, pensé en síndrome de ovario poliquístico. Que arranque, síndrome de ovario poliquístico. A ver, ¿qué opina Daniel? Levantó la mano. A ver, doy tribuna, levante la mano. Sí, doctor, también iba a decir lo mismo, pensaba en síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Aparte, parece que está haciendo un cuadro de, bueno, que va de la mano siempre con resistencia a la insulina, ¿no? Es lo característico. Ya. A ver, Daniel, ¿cuáles son los criterios diagnósticos para hablar de síndrome de ovario poliquístico? Pongámonos en orden. El hirsutismo, resistencia a la insulina. A ver, ordenémonos. Hay consensos que hablan de criterios diagnósticos para síndrome de ovario poliquístico. Está bien, la descripción clínica habla de hirsutismo, hallazgos en relación a insulinoresistencia, pero ¿cuáles son los criterios para poder hablar de síndrome de ovario poliquístico? ¿Sí? Creo que todos en automático se lanzaron. Resulta que el síndrome de ovario poliquístico, sí, levanto la mano, ¿quién? Por favor, levante la mano, yo le doy cabida. Ya, disculpe, doctor. Sí, lo que estaba mencionando de los criterios me parece que se consideran el imagenológico y también bioquímico, aparte de la clínica, ¿no? Creo que son eso. Claro, hay criterios que se han establecido en el tiempo para poder tamizar muy bien a las mujeres que podrían tener esta enfermedad del síndrome de ovario poliquístico o enfermedad de Stilling-Liebenthal. Se habla de, por ejemplo, de los criterios Rotterdam 2003 de la SRE, de la Sociedad Europea de Infertilidad y Reproducción Humana, que dice que para hablar de ovario poliquístico tendría que cumplir 2 de 3 condiciones, ¿no? Condición clínica, en la cual vamos a encontrar no solo hirsutismo, la ausencia de menstruación o los periodos de oligomenorrea o menorreas, vamos a encontrar acné, acanthosis nigricans, alopecia y signos de insulinoresistencia. Criterios clínicos, criterios bioquímicos o laboratoriales, un incremento de la relación LH sobre el FSH, de hidroepiandrosterona elevado,
testosterona libre elevado, o sea, hormonas androgénicas elevadas, ¿sí? Y criterios ecológicos que hablan en relación que uno o ambos ovarios con aumento del volumen de más de 10 centímetros cúbicos o que encontremos más de 12 folículos. Yo he mencionado algo de eso para hablar de síndrome de ovario poliquístico. Elisa. No, solo clínico, doctor. Claro. Pero, a ver, vamos apuntándonos. Es una posibilidad de síndrome de ovario poliquístico. Porque también, Melissa, hay que tener claro que hay damas que expresan esta clínica y no tienen el síndrome. Y eso puede deberse pues al desorden producido por la sobreoferta de estrógenos anómalos, de estrógeno graso que tiene estrona, y la dama se termina de estrogenizar de manera bastante negativa. Y eso puede remitir, puede mejorar con el hábito de la actividad física, ejercicio, deporte y la alimentación. Pero es claro que esta dama está presentando episodios de ausencia de menstruación, ¿no, Melissa? Vamos a poner ahí en la lista cuántos tenemos antes de lanzarnos de lleno. Es claro que son varias damas. Deje de compartir esta presentación. Pronto vamos a ver. Entonces es claro, Rosario. Ahí tengo a Rosario. ¿Sí? Sí, doctor. Sí, es claro que esta dama tiene pues episodio de ausencia de menstruación, ¿no? Sí, doctor. Y lo tiene desde su adolescencia. Incluso ha habido años en los cuales no solo arregló 3 meses. Eso te habla de más o menos 2, entre 3, 4 meses de ausencia de menstruación al año por cada ciclo menstrual. Es una dama que tiene pues oligomenorreas, amenorreas. ¿Sí? Ahora, podemos reconocer otro problema también en esta dama, ¿no? Además del oligomenorrea, la infertilidad secundaria, la posible infertilidad primaria. No logra embarazarse, tiene más de un año de actividad sexual continua y no se logra embarazarse. Podríamos hablar de la obesidad, hay un trastorno metabólico. Podríamos hablar, claro, de un potencial ovario poliquístico, ¿no? Entonces son posibilidades y la verdad que en ella ocurre lo que se ve pues en el día a día en nuestros pacientes, ¿no? Que muchas escuchan el consejo de la persona menos indicada, de la amiga, de la mamá, del entorno cercano, que les dicen, ¿sabes qué? ¿Que no te viene la regla? Correcto, a mí también me pasó lo mismo. Tómate un anticonceptivo, esta pastilla que te regularizará la regla y pronto verás eso. ¿Pero qué genera eso? Desatención y que el tiempo pase y lamentablemente la morbilidad por la enfermedad que no tiene tratamiento, que no ha sido reconocida, va generando más daño, más repercusión. Pero ese es un caso de los tantos que podría haber. ¿Y qué pasaría si tuviéramos una joven de 19 años de edad? Me ha pasado eso a mí. Una joven de 19 años de edad que viene pues a la consulta privada y ella dice, doctor, vengo por lo siguiente, ¿qué pasó? Una señorita alta, delgada. Mire, yo tengo ya 19 años de edad, hasta ahora he reglado y vergonzosamente ya lo manifiesta, ¿no? Doctor, y con mucha vergüenza me he dado cuenta que nunca desarrollé mamas, nunca desarrollé vello púbico ni axilar y solo tengo tamaño y me preocupa porque nunca he reglado, no tengo vello púbico y por ahí he visto en televisión de la menorrea que puede haberse también por problemas genéticos y que incluso podría ser infértil. Entonces, doctor, procedo a examinar a la señorita después de lo que describe y en efecto, de mamas no hay nada. Pezones rudimentarios pequeñísimos. De vello púbico no hay nada. Vida sexual, sí tuvo vida sexual a los 17 años. Pero la vagina pequeñísima y ella dice que la relación sexual era muy molesta e incómoda. Entonces veo todo un infantilismo de los caracteres sexuales secundarios externos. Y nunca arreglado. Y esta dama a los 19 años acude recién para pedir ayuda y esto no lo contó a su mamá. O su mamá le dijo, no, pues hijita, a mí también la regla me vino recién a los 15 años, cambié como señorita a los 16, 17 años, pero ella está demorando 19 años y como respuesta de su familia le dice, no, ya verás, ya aparecerá, ya cambiarás, y no cambia. ¿Es un tema preocupante o no, Lucero Vaca? ¿Podríamos hablar de una menorrea? Sí, doctor, sí es un tema preocupante, ¿no? Porque ya tiene, o sea, ya debió desarrollarse, es lo adecuado. Y pues, Eso nos plantea poner, ¿no?, parámetros de tiempo que podemos esperar. Bueno, yo diría que no podemos dejar de esperar, pero no podemos ya más esperar más, porque cuanto más tardíamente uno hace el diagnóstico de estas entidades, el impacto o daño que genera en las damas
es mayor. Y ya no hablamos de una posibilidad de recuperación funcional, sino ya pues solo calidad de vida. De eso vamos a hablar en ese tema, que es la menorrea. La menorrea es uno de los problemas de consulta más frecuentes en ginecología. Tiene un trastorno de salud pública, puesto que afecta sustancialmente a un buen grupo de mujeres, sobre todo mujeres jóvenes en edad fértil, que no solo es el hecho que no regresen, sino ven afectada su calidad reproductiva. Bien, de eso vamos a hablar. Les comentaba, ¿no? Dentro de mis publicaciones bestseller que he logrado conseguir en estos meses, tengo esta muy buena. Es ginecología y obstetricia del manual Johns Hopkins de la Universidad del Hospital Johns Hopkins. Es un muy buen texto y lo dejo a consideración. Sé que hay versiones en PDF en internet y es un buen librito de consulta. Entonces, de ahí estoy sacando alguna información nueva para hacer un upgrade de esta presentación. Bien, nos vamos a la presentación del tema ahora sí. Voy a tener que agregar este libro de consulta porque me pareció muy bueno, me aclaró muchas cosas también. Cuando uno es especialista quiere saberlo todo, pero no es así. ¿Se ve pantalla? ¿La presentación? Todavía no, ¿no? Todavía no veo, doctor. Sí, le pido mil disculpas. Tengo problemas con el sistema de los recursos. El sistema están pero bastante venido a menos en mi computadora. Voy a comprar una computadora. Ya. A mi familia. Ya, pues ya. Papá ha comprado todas sus computadoras. Adquiero mi computadora, mi laptop. Bien, vamos a ver. Ya se ve, doctor. Ya está compartiendo, excelente. Ya. Uy, está lento esto. ¿Todo bien? ¿Se ve el sistema? Se ve la pantalla, pero está Actuando, ¿no? cargando. Ujú. Sí. Ya está más fluida la imagen. Bien, ahí vamos. Ya, Dios mediante. Vamos. Menos. A buena suma de publicaciones que la recomiendo. A eso le voy a agregar esta de George Hawkins, muy buena. Bien, vamos a menorrea. Entonces viene a ser la ausencia de menstruación. Viene a ser la ausencia de menstruación en una mujer en edad fértil. En nuestro país, en las normas técnicas sanitarias, las normas técnicas de salud, definen a una mujer en edad fértil a aquella dama que está entre los 14 y 49 años de edad. Para efectos funcionales de estadística nacional, de estadística, 14 a 49 años. Bueno, una mujer en edad fértil es aquella mujer que ha iniciado menstruación y eso puede ser 12, 13 años, 10 años. Y la última menstruación puede ocurrir pues no solo a los 49, 50, 51, 52 años de edad. El término de menorrea, más que la definición de una patología, es un término que se asocia a un síntoma, puesto que la menorrea viene a ser la ausencia de menstruación. Ahora, hay que tener en cuenta que una menstruación tiene distintas características que la distinguen como tal. La primera, y aquí que me perdonen toda la población LGTB o los que tienen este problema de disforia de género. Una dama, una mujer es aquella que tiene un patrón cromosómico 46XX. Innegable, primera condición. 46XX. ¿Sí? Entonces en esas damas va a haber la menstruación. Segundo, ellas deben tener un eje hipotalámico hipoficiario gonadal, gónadas, ovario funcionante. Funcionante. Se entiende que no aplica a una niña ni a una posmenopáusica. El tercero, que haya la presencia anatómica de útero, trompas, ovarios y funcionante, además del tracto genital que viene a ser la vagina vulva. El otro, que ese útero con su capa endometrial
sea susceptible a los cambios hormonales para que pueda desarrollar, proliferar, secretar y permitir el desarrollo del embarazo. Y quinto, un eje conexo funcionante que está encabezado por las glándulas las tiroides y las suprarrenales. Clásicamente las amenorreas se han distinguido en dos grupos, primaria y secundaria. Si bien esta clasificación primaria y secundaria diera la impresión que es excluyente una de la otra, en la práctica no es una clasificación del todo taxativa para uno y otro grupo, puesto que hay condiciones que pueden ser amenorrea primaria y a la vez secundaria, ¿sí? Entonces, esta es una clasificación de repente clásica, muy conocida por la comunidad médica, pero en términos de funcionalidad no lo es. De hecho, para hablar de amenorreas hay otras formas de entenderlo y lo vamos a mencionar en el desarrollo de la presentación. De tal manera que la fisiopatología, en función a lo que les estoy diciendo, la fisiopatología y diagnóstico puede diferir entre una y otra. Bien, en general, la primera causa de amenorrea, sobre todo la amenorrea secundaria, viene a ser el estado del embarazo. El embarazo. Segundo, viene a ser la disfunción del eje hipotálamo hipofisario ovárico. Tercero, la disfunción ovárica, donde es el ovario el que está de repente insuficiente o incapaz de responder al estímulo hormonal de las gonadotrofinas. Y el cuarto es una alteración del aparato genital externo, que tiene que ver con afectaciones en los conductos de salida, en el endometrio, si es un Asherman, sinequias, defectos también llamados mullerianos o defectos estructurales, puesto que los conductos de Müller embriológicamente son los que van a formar trompa uterina, útero y porción de cuello uterino. Bien, vamos a la siguiente. Bien, esta gráfica es importante tenerla en cuenta porque resume buena parte de todos los aspectos fisiológicos y fisiopatológicos que ocurren en la mujer en edad fértil. Sabemos que la actividad neuroendocrina, empieza en el hipotálamo, en el núcleo arqueato, produciendo pues esta hormona proteica llamada la hormona liberadora de gonadotrofinas o gonadoliberina, la GnRH, la cual es producida por pulsos, y de tal manera que los pulsos varían incluso según el día de ciclo menstrual, y de esa manera, a través de la circulación celular, va a llegar a la glándula hipófisis, a la adenohipófisis, para que produzca las gonadotrofinas, que son la FSH y LH, también otras hormonas de tipo proteínas. Estas hormonas LH y FSH actúan durante todo el ciclo menstrual. De hecho, la activación de esta GnRH y a su vez el desencadenamiento y liberación de las gonadotrofinas implica un hito importante, ¿no? Que ya está comenzando a haber funcionalidad con la menarca o las menstruaciones en adelante. Menarca es la primera menstruación. Ya hablamos en la sesión anterior de los cambios puberales, de la importancia de la activación hormonal para que pueda haber la menarca, la pubarca y telarca. ¿Cuál es el evento inicial? Primero la telarca, luego la pubarca y finalmente la menarca, ¿no? También hablamos acerca de que a la mujer aparece un estirón o crecimiento, ¿sí? Un crecimiento que es mayor que en comparación a los hombres. Bien. Bien, lo que les decía, ¿no? Las amenorreas primaria y secundaria no es una clasificación taxativa una de la otra, pues pueden, digamos, una tener de la otra. El retardo constitucional, por ejemplo, es una condición, de repente, si no es heredo familiar, ¿no? Lo que decimos, ¿no? La mamá arregló tardíamente, las hermanas arreglaron tardíamente, la abuelita arregló tardíamente, y ¿por qué no haber esa condición en la hija? No puede haber ese componente de repente hereditario, pero el retraso en el crecimiento y desarrollo, como lo vimos en la sesión anterior, puede construir un evento de amenorrea primaria. De causa secundaria viene a ser el embarazo, de hecho es la causa más frecuente. La lactancia también como un evento fisiológico. La menopausia como un evento fisiológico que ya nos dice el cese definitivo de la respuesta ovárica y claro, ciertos fármacos que pueden llevar a la amenorrea secundaria. De causa patológica, miren cómo se sobreponen estas condiciones. La anorexia nerviosa, o las psicógenas, que tienen que ver con un trastorno emocional, si no es psicológico, psiquiátrico. La sobreactividad física, ¿sí? Y este grupo de patología, este grupo de entidades, la anorexia nerviosa, psicógena, actividad física extenuante, entran a lo que vienen a ser las amenorreas hipotalámicas funcionales, que decía, de hecho,
es una de las primeras causas de amenorrea secundaria, en el entorno actual, ¿no? Muchas damas de repente presentes que están escuchando esta sesión, de seguro que cuando han estado víspera del parcial de algún examen o con la sobrecarga de toda la actividad, pueden experimentar retraso de la regla o no ver regla por meses. Y eso tiene una connotación, pues, ¿no?, en función a esto. Estado de hiperprolactinemia o hipohipertiroidismo pueden ser amenorrea primaria y secundaria. También los tumores de las glándulas suprarrenales. Y acá hay una patología llamada hiperplasia suprarrenal congénita, donde se produce un mediador hormonal que va a generar, pues, ¿no?, este trastorno de ausencia de menstruación. Síndrome de ovario poliquístico también puede verse en amenorrea primaria si es una joven. Fallo ovárica precoz, síndrome de Turner, que vamos a ver que es una causa de disgenesia gonadal. La disgenesia gonadal se entiende como una alteración en el desarrollo de las gónadas. La disgenesia gonadal se entiende como el desarrollo anormal de las gónadas. La disgenesia gonadal puede ser total o parcial, pura e inclusive. Bien, vamos a la definición de amenorrea primaria. Es el caso de la mujer que nunca, pero nunca ha arreglado. Y como el ejemplo que les ponía de la dama que viene a los 19 años, se enteró muy tardíamente. La definición de amenorrea primaria contempla de hacer el diagnóstico en edades tempranas, puesto que a menor edad la propuesta, o mejor dicho, los planteamientos terapéuticos pueden mejorar bastante a la paciente. Así que se define como amenorrea primaria que una dama nunca ha arreglado, y acá hay dos condiciones. Tiene 16 años, ha crecido, tiene estatura, tiene las características sexuales secundarias normales, pero no regla. Usted la ve ectoscópicamente, es una señorita. Ha desarrollado mamas, vello púbico, los labios mayores se han desarrollado, tiene fenotipo sexual secundario desarrollado, pero no regla, hay 16 años. Y la otra condición es que tiene 14 años, y no tiene ningún carácter sexual secundario visible. ¿Sí? Es la niña, mejor dicho, la señorita grande, infantilizada, como en el caso que les he contado. Estados Unidos tiene un buen registro epidemiológico, un buen registro de su epidemiología estadística, y en ese país sabemos que la incidencia es del 1 a 2%. Países como el nuestro hay un subregistro y es difícil saber la magnitud de estas amenorreas. En las amenorreas primarias, la causa más frecuente, tenganlo presente, son estas dos. La disgenesia gonadal, es decir, la alteración en la formación de las gónadas, siendo su mayor representante el síndrome de Turner. Turner es una de las causas más frecuentes, de hecho la primera causa, y las alteraciones estructurales mullerianas. En un rato vamos a desarrollar esto, el síndrome de Turner, es que es un síndrome cromosómico en la cual las damas no expresan en sus cromosomas X, no expresan uno de ellos, por eso le llaman 45XO. Bien, aquí tenemos una clasificación de la amenorrea según la etiología, la frecuencia que tiene. Aquellos estados donde hay un pobre desarrollo de las gónadas y hay un aumento de la FSH en el afán de tratar de hacer que funcione, hipogonadismo hipergonadotropo, aquí vamos a ver condiciones donde se incrementa la FSH, vamos a encontrar este síndrome, ¿no? El síndrome del 45XO, este es un síndrome Turner, y sus variantes como los Turner mosaicos. Es el más frecuente amenorrea primaria. También puede haber disgenesias gonadales puras en una mujer con 46XX. No desarrolló las gónadas y es mujer. O miren esta condición terrible, 46XY, esta es una disgenesia gonadal. Esto puede ocurrir en el síndrome de Swyer, en la cual, vamos a ver el síndrome de Swyer. El síndrome de Swyer y síndrome de Morris lo vamos a escribir un rato. Ahí está el síndrome de Morris como el síndrome de insensibilidad a los andrógenos. Estado de eugonadismo significa que las hormonas FSH y LH están presentes en valores normales, las gonadotrofinas, pero las gonadas también están presentes, pero acá debería de repente una agenesia mulleriana, o sea, no se han formado los tractos de salida, no hay canal vaginal, no hay cuello uterino, es a medias. O hay un desarrollo incompleto que ha formado tabiques vaginales transversos, longitudinales, o un himen imperforado, o un estado de eugonadismo que es el síndrome de insensibilidad a los andrógenos que se ve lamentablemente en varones que están feminizados. El síndrome de ovario poliquístico también, esta entidad que es la hiperplasia suprarrenal congénita y las enfermedades tiroideas y de Cushing. Estado de hipogonadismo, pero con hipogonadotrofismo, bajo nivel de FSH y no hay desarrollo mamario, está el retraso constitucional,
la deficiencia de la hormona GnRH que se ve en el síndrome de Kallmann. Las otras enfermedades del sistema nervioso central, Kallmann es ausencia de receptor de la GnRH, disculpen. Enfermedades hipoficiarias y trastorno de alimentación, estrés, ejercicio excesivo, que también puede estar presente en la amenorrea secundaria. Miren, esta clasificación es más funcional de la amenorrea primaria. La podemos ver así, como obstrucción de las vías de salida, es decir, aquello que impida o que esté como obstáculo para que no haya salida de la regla. Puede ser defectos estructurales como el himen imperforado, el tabique vaginal transverso, la genicia vaginal, no hay vagina, la atresia vaginal, la vagina está pero rudimentariamente desarrollada, la feminización testicular, aquellos varones que han feminizado, han feminizado y han tomado lectoscopia, el fenotipo de una dama, la genicia uterina con disgenicia vaginal, es un cuadro más terrible, y el síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser, un síndrome en el cual no hay vagina, no hay útero, no hay ovario, no hay útero, no hay trompas, solo hay ovarios. Trastornos del órgano terminal puede ser la genicia ovárica, no hay ovarios desarrollados en mujer, 46XX, el síndrome de Swyer o agenesia gonadal. El síndrome de Swyer viene a ser una condición rarísima en la cual es un varón cromosómicamente, pero que ha feminizado de tal manera, en una alteración se habla de una alteración de la cadena del cromosoma SRY, y lo que pasa con el Swyer es que logra desarrollar útero, logra desarrollar vagina, logra desarrollar mama, pero no hay ovarios, y eso en 46XY, síndrome de Swyer, 1 en 80.000 de incidencia que se ve en nacimientos. La insuficiencia o falla ovárica, defectos enzimáticos que llevan una menor síntesis de esteroides. Recuerden que los esteroides no solo se producen en el ovario, sino también en las suprarrenales, ahí en la ligazón con la función de las suprarrenales. El síndrome de Savage, en la cual el ovario es resistente a las gonadotrofinas, no ha desarrollado los receptores para las gonadotrofinas en superficie, es resistente al síndrome de Turner. Y de trastornos centrales del sistema nervioso central tenemos hipotalámicos e hipoficiarios. Aquí básicamente vamos a ver eventos como son neoplasias, compresiones por neoplasias, traumatismos, TEX, tuberculosis, sarcoidosis, radiación, síndrome de Kallmann, ausencia de GnRH. Y de causa hipoficiaria también tenemos por daño por intervención quirúrgica, radioterapia o hemosiderosis con depósito de hierro. Pueden llevar esta complicación. Bien. Es innecesario entender en la embriología que el desarrollo del tracto genital implica, pues, ¿no?, la presencia de estos esbozos embrionarios. Tenemos el conducto aquí en rosadito, el conducto paramesonéfrico de Müller, ¿sí?, que va a originar a las trompas uterinas, al útero, ¿sí?, cuello uterino. Y por otro lado tenemos el seno urogenital que va a formar la vejiga y la porción de la vagina, Entonces tenemos la acción del seno urogenital formando lo que es la vagina, vejiga y los paramesonéfricos de Müller, lo que vendría a ser trompas, úteros, ¿no? Y el conducto mesonéfrico de Wolf tiene que ver, ¿no?, con la formación de un remanente que son los epóforos. En esta gráfica se ve mucho mejor, miren, formación del útero y vagina a las 9 semanas. Esto es de Kit Moore. Aquí se ve el conducto mülleriano de uno y otro lado que se están fusionando. Y como les decía, ¿no?, va a formar la trompa, el útero, hay un tabique uterino, y esto se une a lo que es el seno urogenital que va a formar la vagina. 9 semanas. A final del tercer mes, estamos hablando de 12 semanas, ya el esbozo es mayor, y aquí está, pues, ¿no?, la vagina selladita. Al final, bueno, los fondos que estamos hablando ya más avanzada la gestación, al recién nacido, miren, ya tenemos el útero formado, con las trompas, claro que todavía no es funcionante, y la vagina, eso sí, sellado por el himen. Entonces, ahí la alteración estructural de estos conductos müllerianos implicaría que aquí haya tabiques o haya sellamiento. Esta gráfica que combina causas de amenorrea primaria y secundaria lo describe mejor. Un himen imperforado, aquel himen que está técnicamente sellado, tabiques transversos, estenosis cervical que viene a ser consecuencia de procesos inflamatorios, infecciones en el cuello uterino, o el síndrome de adherencias intrauterinas conocida como síndrome de Asherman. Miren, entonces en estos defectos de obstrucción de salida podemos tener de causa primaria, amenorrea primaria o también secundarias.
Esto es un himen imperforado. Se va a reconocer porque en la clínica la joven, la adolescente, refiere que no regla, pero tiene el fenotipo sexual, el carácter sexual secundario visible, y ella claramente dice, ¿no? A mí me viene dolor cólico, me viene dolor cada cierto tiempo. Incluso puede ser preciso decir cada 30 días, 28 días. El examen físico es contundente. Ve en la vulva, labios menores, el himen que está sellado, como en este caso. Y si hacemos una ecografía pélvica, vamos a encontrar que el útero está distendido por el contenido menstrual que no ha salido y ha formado un hematometra. La vagina que está distendida, ocupada por toda esta secreción menstrual agrupada que viene a ser el hematocolpos, y claro, la sangre puede estar liberada incluso a la cavidad peritoneal, hematosalpinx. Miren, todo el acúmulo de sangre que se ha dado en esta joven, y que bien podría mejorar solo con una pequeñísima incisión en esta zona, en el himen, para que pueda evacuar en adelante el contenido menstrual. Este es un claro ejemplo de himen hiperforado, amenorrea primaria. La otra patología, sí, ya después de lo que es obstrucción, tenemos la feminización testicular. Ahí tenemos el síndrome de insensibilidad a los andrógenos, de sensibilidad a los andrógenos. Entonces el SIA o síndrome de Morris, aquí lo que ocurre en esencia es que es un varón, genéticamente es un varón, sí, podría confundir con Swyer, pero acá el problema está que no tiene un receptor de testosterona. Los varones con esta entidad no tienen el receptor de testosterona en sus células y por tanto no reciben la acción androgénica, y lo que ocurre es que el componente de estrógenos es lo que predomina más, llevando a una feminización testicular. En estos individuos, como el estrógeno está presente, acá hay que tener presente que el estrógeno es uno de los más potentes y precursores para la formación de la mama. Lo hablamos en la sesión anterior, en la clase de pubertad, ¿no? Que una forma de ver la acción del desarrollo de los estrógenos es ver en la niña y el adolescente el desarrollo de mamas. En este caso, en estos individuos, el desarrollo de mamas se debe básicamente a la acción estrogénica. Y vamos a ver también, pues, ¿no? El desarrollo de vulva, rudimentos de vagina, y claro, hay testículos. Estos individuos tienen testículos que no han descendido. Entonces, este síndrome de insensibilidad a los andrógenos va a llevar pues a una feminización. Es un problema que está ligado al cromosoma X, que se puede transmitir de madre a hijo. Entonces, no hay receptor de testosterona y van a desarrollar este síndrome de insensibilidad a los andrógenos, o también conocido como feminización, síndrome de Morris. Y aquí ocurre porque hay un desorden en la diferenciación sexual. Vean, esta imagen es más que elocuente. Aquí se ve a un individuo que está recostado, tiene todo el fenotipo de una dama. Eso sí, en el síndrome de Morris vamos a encontrar lo siguiente: desarrollo mamario, digamos, incluso no solo el promedio, sino más de lo habitual. Vamos a encontrar la ausencia de vello púbico, la ausencia de vello axilar, el esbozo de una vulva, y claro, podemos confundir, miren, aquí está la biopsia, cómo se puede ver aquí los testículos a medio camino, los testículos que han descendido o testículos que están altos, ya que es pertinente retirar porque esto puede producir tumores o gonadoblastomas. Entonces, aquí estos individuos hay que retirar los testículos y, bueno, darles calidad de vida para que pues asuman una feminidad. Se entiende que no van a poder gestar, son varones, pero el tema es calidad de vida. Síndrome de insensibilidad a los andrógenos, el SIA. Otra alteración estructural, y esta es alteración estructural, la otra verá básicamente por un tema cromosoma, por un tema genético, es el síndrome de Mayer-Rokitansky-Kusterhauser. Esta es una anomalía congénita con graves defectos en el conducto de Müller. No hay útero, no hay trompas, no hay vagina, o la vagina es total y parcial, pero sí existen ovarios. Aquí tenemos en esta imagen superior el desarrollo de un útero, trompas, ovarios, y en esta otra imagen lo que sería Mayer-Rokitansky. Solo hay una vagina rudimento, no hay útero, no hay trompas, pero sí ovarios. Y claro, en el examen ectoscópico uno va a reconocer la vulva, labios mayores, clítoris. Va a reconocerlos en el examen, pero no hay conducto vaginal. Los estudios de imagen en esa niña, en esa joven, revelan que no hay vagina, no hay útero. Y bueno, la etiología es desconocida, rarísima en unas 5.000 mujeres. Se habla de que habría una falta de receptores de las hormonas sexuales en los conductos de Müller, como también el déficit de enzima galactosa 1-fosfatasa uridiltransferasa. Hay amenorrea primaria,
Y casi siempre esto es un dogma, ¿no? Cuando hay alteración a nivel del tracto genital, hay que pensar también que puede haber alteración urinaria, o sea, no viene solo. El manejo de estos casos es calidad de vida y quirúrgico. En esta gráfica, en estas fotos, perdón, les ilustro cómo es el manejo quirúrgico, ¿no? Se reconoce aquí claramente la uretra, la ausencia de la vagina, la ausencia de la vagina o vagina trésica, y lo que hacen es hacerle una neovagina. Para eso usan un dispositivo el cual es cubierto con, usan para eso superficie, pueden usar intestino, les cuento, o pueden usar una extracción de la piel de los muslos, y esto lo cosen y forman esta estructura que parece aquí una especie de jeringa grande, con émbolo grande, y lo introducen en este conducto que han formado para que lo puedan suturar, unir, y lo dejan con este dispositivo para que dilate y forme su neovagina. Entonces aquí lo que básicamente es calidad de vida en estas personas para que menos puedan tener, ¿no?, una vida menos llevadera si tienen vida sexual. Otros trastornos pueden ser el trastorno de órgano terminal, la insuficiencia ovárica. La insuficiencia ovárica se entiende que el ovario es incapaz de responder a los estímulos gonadotrofinas, por tanto vamos a ver una pobrísima o nula producción de estrógenos y las gonadotrofinas disparadísimas tratando de estimular lo que no pueden, ¿sí? De tal manera que vamos a ver estas condiciones: un hipogonadismo, es decir, por el desarrollo de las gónadas de los ovarios, e hipergonadotrofismo, porque está viendo un incremento de las gonadotrofinas. Un claro ejemplo es el síndrome de Turner, disgenesia gonadal, donde hay la ausencia de un cromosoma X, o puede haber el síndrome de Turner mosaico, con 46XX y buena parte 46X0. El síndrome de Savage, donde hay un defecto en el receptor ovárico para las gonadotrofinas, por tanto, el ovario no va a responder a ninguna de ellas. Defectos enzimáticos como la 17 hidroxiprogesterona, o puede verse la agenesia gonadal con cromosomas 46XY. Ya hemos hablado del síndrome de Swyer, ¿no?, que son varones, pero que expresan formación de útero, vagina, trompas, pero no hay ovarios. O defectos enzimáticos genéticos que tienen que ver con la 17 hidroxiprogesterona, 17-20 desmolasa, progesterona. Bueno, son defectos genéticos rarísimos, inusuales, y bueno, se tiene que hacer pruebas muy finas. Esta es la causa más frecuente de amenorrea primaria, el síndrome de Turner. Y un Turner, además de poder ser la tipificación por cariotipo, porque esa era la mejor prueba, en un cariotipo podemos diferenciar la carga genética, ¿sí? Y el aspecto clínico es de mujeres de talla corta, con una implantación baja del cabello, el cuellito alado llamado pterygium colli, el tórax en forma de escudo, con los pezones rudimentarios y bien separados, el pobre desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, la vagina infantilizada. Si se reconoce los ovarios, es un ovario apenas una cintilla casi inexistente, y obviamente no reglan. Son personas que tienen este trastorno. Estas personas tienen más propensión a hacer enfermedades cardíacas, y además su vida de estas personas es bastante menos, su vida media es bastante menor. Tuve la oportunidad de conocer un Turner en mi hospital, que tenía amenorrea primaria, pero que la pobre había hecho un problema cardíaco congénito y la joven falleció. Una joven pensante, estudiante, ella incluso, pero tuvo la mala fortuna de hacer esta entidad, Turner. Peoran cuando es gente humilde. Si son gente humilde y tienen esta enfermedad, el impacto es bastante terrible. Bien, de trastornos centrales centrales, ya les hablaba que todo evento que tenga que ver con neoplasias intracerebrales o infecciones como tuberculosis, radiación, pueden llevar a amenorreas de tipo primarias. En una niña puede llevar eso, síndrome de Kalman, la ausencia de GnRH, y claro, de causa hipoficiaria, el daño por intervención quirúrgica o radioterapia, o la hemosiderosis, que es una patología donde se produce depósito de hierro en la hipófisis. Aquí tenemos diversas condiciones de amenorreas primarias. Vean, aquí son tumores cerebrales, cranioangiopatía, radiación, TEX, traumatismo. Miren lo que pueden producir a nivel cerebral. Y claro, miren las imágenes de damas que tienen, pues, ¿no?, el otro extremo, que viene a ser
calman. Vamos a ver, calman. Esta es una enfermedad hereditaria ligada al cromosoma X. El hipotálamo no produce GnRH, no se produce GnRH y por tanto no hay liberación de gonadotrofinas. Y uno de los aspectos clínicos llamativos en los calman es que sufren de anosmia. Aquí hay un hipogonadismo hipogonadotropo, es decir, pobre desarrollo de las glándulas de los órganos sexuales, y además hay una pobre producción de FSH y LH. Obviamente no hay producción porque no lo está siendo estimulado. Y este de calman se puede ver tanto en los varones como en las mujeres. El calman no es exclusivo de las mujeres, se puede ver tanto en varón y mujer. Recuerda que aquí básicamente es la ausencia de producción de GnRH. Bien, una forma distintiva de caracterizar cada grupo de amenorrea primaria puede tomar en cuenta lo siguiente. La presencia de estrógeno viene a ser como un marcador índice del desarrollo de los caracteres sexuales. Ya les hablé de la importancia de los estrógenos para que aparezca uno de los primeros cambios que viene a ser el desarrollo mamario. Entonces, podemos caracterizar las amenorreas primarias teniendo en cuenta eso. Aquellas damas que tienen presente el útero, hay existencia de útero, pero no han desarrollado mamas. No han desarrollado mamas, ¿sí? Entonces, tienen útero, pero no desarrollan mamas. A estas personas hay que hacerles un estudio de la FSH. Está produciendo FSH, y si la FSH está activa, debería estar produciendo activación o producción de estrógenos. Bien, si encontramos un FSH elevado, estaríamos frente a una paciente con hipogonadismo hipergonadotropo por elevación del FSH. En estos individuos hay que hacerle un estudio de carotipo, porque puede ser que sea un 45XX y sería una disgenesia gonadal purita, o alguna alteración enzimática como esa de déficit 17 hidroxiprogesterona, o alteraciones en el cromosoma X, porque estos problemas pueden estar también relacionados al cromosoma X, o de lesión del receptor de FSH, o destrucción del ovario, o estas entidades que son bastante infrecuentes, o puede ser que sea un 45X0, es decir, un Turner o variantes de mosaicismo Turner, o tal vez sea un varón Swyer, un síndrome Swyer, pero tiene esta alteración de cromosoma XRI. Ahora, ¿qué pasaría si fuera una producción de FSH pobrísima, baja o normal? Estaremos a un hipogonadismo hipogonadotropo. Aquí sí debemos hacer estudio del sistema nervioso central porque hay que determinar si hay neoplasia o hay alguna alteración a nivel cerebral. Neoplasia positiva, hay que ver si el trastorno es hipoficial o hipotalámico. Y si no hay neoplasia, de pensar en calman. De repente es un problema genético donde no hay producción de GnRH o déficit con gonadotrofinas, o es un trastorno constitucional donde hay anorexia nerviosa, inducida por ejercicio, o defecto del receptor GnRH, histiocytosis, ya etiologías bastante infrecuentes. Bien, ese es el escenario donde no hay mamas y hay útero. ¿Y cuál sería otra posibilidad? Hay mamas, pero el útero es ausente. Y se me ocurre en la cabeza el CIA, insensibilidad a los andrógenos. ¿Esto cómo se puede desarrollar? ¿Cómo se puede ver? Fácil. Determinemos su cariotipo. Si vemos que cromosómicamente es masculino, es un CIA. Si vemos que es XX, es femenino, puede ser una atresia uterovaginal, un defecto estructural. Ahora, otro algoritmo, estos son algoritmos que he tomado diversas publicaciones muy buenas para poder orientar. Otro algoritmo sería que la dama tiene útero. Si tiene útero, la pregunta sería, ¿la vagina es permeable? Sí. Ah, ya, está bien. ¿Hay mamas? Sí. Entonces, en este caso hay que hacer test de progesterona porque podríamos tener una condición que vamos a ver más adelante. O considerar test de progesterona negativo o no, si es que hay una afectación. Si la vagina no está permeable, significa que puede haber un himen perforado, tabique transverso, agenesia vaginal. Ahora, no hay útero, cariotipo. Puede ser feminización testicular, agenesia mulleriana, defectos enzimáticos. Es otra forma de enfoque de la amenorrea primaria. Bien, vamos a la amenorrea secundaria. En la amenorrea secundaria tenemos dos criterios principales. Es la ausencia de 3 ciclos o meses en aquellas damas que tenían ciclos menstruales regulares, ¿sí? Y en aquellas que tienen ciclos irregulares, más de 6 meses. Y la causa más frecuente viene a ser embarazo. Le sigan la lactancia, que es un evento fisiológico porque la prolactina suprime la producción de GnRH y no habría acción de gonadotrofinas. Entonces, esos son los dos distintivos de la amenorrea secundaria. Viéndolo por frecuencia, la amenorrea secundaria es más frecuente en aquellas condiciones donde hay una producción normal de FSH o está disminuida, hipogonadotrofismo. Podemos verlo esto en estado de anovulación crónica y ahí tenemos síndrome de ovario poliquístico.
También el hipotiroidismo, la hiperprolactinemia, que tendrían una acción cruzada a este déficit de FSH o alteración. Otras neoplasias o trastornos hipofisiales, síndrome de Cushing, la anorexia nerviosa, pérdida de peso como un problema funcional hipotalámico o hipotalámico inespecífico. También puede darse una insuficiencia ovárica donde el ovario no responde al estímulo externo y vamos a encontrar una FSH elevadísima, como puede ser en el caso de las 45XX, que son disgenesia gonadales o corotipo anómalos. O puede ser consecuencia, lamentablemente, consecuencia de un síndrome de Asherman. En el síndrome de Asherman lo que ocurre es que esta dama tenía un endometrio funcionante antes de, y que lamentablemente secundario a un aborto, a un legrado, una revisión uterina, el endometrio prácticamente ha quedado desvitalizado. Ha cicatrizado, no hay endometrio y se forman áreas de sinequias o adherencias, Asherman. O estados hiperandrogénicos donde tenemos tumores del ovario, sobre tumores funcionales, y la hiperplasia suprarrenal congénita no clásica, y hay un grupo de trastornos que no podrán ser reconocidos como no diagnósticos. En esta foto, en esta imagen, sin ir ya a lo que es la clase de ovario poliquístico, tenemos imágenes contundentes. Esta es una dama joven con ovario poliquístico donde se puede reconocer la acanthosis nigrica, que es un indicativo de insulinoresistencia, el acné, el sobrepeso, el criterio ecográfico de los folículos que se ven como si fueran un racimo, y el aumento de tamaño del útero, del ovario, sobre todo a predominio de la teca, la capa externa de los folículos. No voy a entrar en más detalles de síndrome ovario poliquístico porque eso es ya tributario de una sesión o clase. El síndrome de Asherman, como les comentaba, casi siempre es secundario a una revisión uterina, un legrado uterino cruento, donde prácticamente el endometrio quedó desvitalizado, y en el fenómeno de cicatrización lo que está ocurriendo es la formación de sinequias adherencias, y esto es una causa de alteración estructural. El otro es de causa obstétrica, es el síndrome de Sheehan, el síndrome de Sheehan y estado de hiperprolactinemia. En el caso del síndrome de Sheehan, este es característico a una menorrea, perdón, a un shock hipovolémico obstétrico, a un sangrado, digamos, masivo, abundante, en que se produce generalmente en el posparto. Tanto así es la magnitud del sangrado que lleva a una hipoperfusión de la silla turca, llevando a necrosis. Y recuerden que la silla turca no solo está de una hipófisis, posterior hipófisis, no solo es FSH-LH, sino que también hay otras hormonas que se producen, y al cesar, al morir estas células, estos centros productores de hormonas, lo que ocurriría sería un panhipopituitarismo, ¿sí? a todo nivel hormonal. Déficit de TSH, déficit de paratormona, déficit de cortisol, y todo esto por la secuela de este shock obstétrico. El otro, la hiperprolactinemia, que es un trastorno más frecuente de la hipófisis anterior. Por favor. Y hay muchas causas que podrían estar implicadas en la hiperprolactinemia. Bien, el estudio un ratito, por favor, un rato, por favor. Sí, doctor, está bien. Gracias. Bien, empezamos entonces. Si continuamos, por favor, un poquito la garganta maltratada. Vamos a lo que es el enfoque diagnóstico en general de la menorrea. Es importantísimo hacer una búsqueda de todos los eventos relacionados a la entidad. Créanme que hasta el evento menos significativo, hasta el dato más insignificativo puede encerrar importancia. Por tanto, eso significa una buena confección de historia clínica. Una anamnesis completa donde se
valore aquellos estados de situaciones de estrés, cambio de peso, la obesidad o la pérdida de peso. Ya recuerden que los dos extremos pueden llevar a menorrea, ¿no? La alimentación, cómo está el régimen alimentario, la actividad física, todo eso puede encerrar una etiología hipotalámico funcional. De repente está tomando algún fármaco, enfermedades nuevas o también enfermedades crónicas, puede ser un Cushing, el acné, hirsutismo, hiperandrogenismo, obesidad, será un ovario poliquístico o un tumor suprarrenal, alteraciones visuales, cefalea, fatiga, poliuria, polidipsia será una lesión del sistema nervioso central, la presencia de bochornos o focos, resequedad vaginal, insomnio, disminución de los líbidos será una insuficiencia ovárica precoz, falla ovárica precoz, o una galactorrea por una hiperproteinemia, o el antecedente de que ha tenido un parto recientemente y fue abundante o estuvo complicado, o fue sometido a un legrado uterino, o una endometritis, será un Asherman. Entonces todo eso entra en la búsqueda de la anamnesis. El examen físico también tiene que prestar atención no solo al hecho de, pues, ¿no?, de ver útero ovario, sino útero ovarios mamas, sino también ver la talla, el peso, el índice de masa corporal. Por debajo de 18,5 está asociado, pues, ¿no?, la anorexia, la menorrea hipotalámico funcional también por encima de 30, 50% ovario poliquístico cuando es más de 30, estallaje de Tanner para valorar el desarrollo puberal, evaluar la presencia de los estrógenos. La presencia de mamas nos dice que hay actividad estrogénica, es el índice estrogénico. Hay útero, hay cuello uterino, están obstruidos, y los niveles de testosterona elevados, hirsutismo, acaso acné, acantosis, o la elevación de la valoración de la galactorrea, o edema de glándulas parótidas, evaluación del esmalte dental sugiere bulimia nerviosa, o evaluación de los signos de Turner. Todo eso entra en el examen físico. También hay que hacer estudio laboratorial de la gonotrofina coriónica, fracción beta, aunque no lo crean, pensar en un embarazo incluso en amenorrea primaria no está de más. Estudio de la hormona estimulante de la tiroides, la FSH, la prolactina, testosterona, bueno, son grupos de hormonas que deben ser evaluadas. Y el test de progesterona, muy utilizado para los casos de amenorrea secundaria, que te dicen si hay actividad estrogénica presente y un endometrio competente. Se suele dar medroxiprogesterona, nombre comercial Provera, 10 miligramos vía oral diario por 7 a 10 días, y lo que se espera es que cuando suspendas la progesterona, ven el sangrado espontáneo. Si esto ocurriera, es que hay una producción de estrógenos y función ovárica normal. Pero si no hay sangrado, se habla de que hay un hiperestrogenismo, obstrucción de la vía de salida, que implica otro examen. Bien, estos exámenes son importantes, tenerlos en cuenta. Aquí te lo resumo de esta tabla del American Journal. Dice, una dama que tenga una elevación de la 17-hidroxiprogesterona estaría más en relación a una hiperplasia suprarrenal congénita. Una dama que la cual se le hace un dosaje de hormona antimururiana y se encuentra elevada, habla de una menorrea hipotalámica funcional o síndrome de ovario poliquístico. Y si la hormona antimururiana está venida menos, está baja, es una falla ovárica precoz. Un hemograma completo y perfil funcional como un perfil renal, un perfil hepático, si está normal, enfermedad crónica. Si están las enzimas hepáticas elevadas, en amenorrea funcional hipotalámico, hipoficial, hipotalámica. Una pobre producción de estrógenos habla de una pobre producción endógena, nivel bajo de estrógeno. Y la FSH y LH pueden estar elevadas cuando hay una falla ovárica o un síndrome Turner, o venía menos cuando hay una menorrea hipotalámica funcional, o puede ser que tenga valores normales si es que es un síndrome de ovario poliquístico o síndrome de Asherman. La elevación de la testosterona y la de hidroepiandrosterona puede sugerir hiperandrogenismo, ovario poliquístico, neoplasia ovárica o parrenal, hiperplasia suprarrenal congénito o Cushing. También el calotipo puede darnos mucha información, un 45XO, Turner, un 46XC, puede ser un CIA o un Swire, un pronóstico, una prueba de embarazo, si es positivo nos puede hablar de un embarazo intrauterino o un ectópico. El dosaje de prolactina puede hablarnos de un aumento de un adenoma hipoficiario, fármacos, hipotiroidismo, y tanto en la TSH elevada como baja, pues vamos a reconocer hipo e hipertiroidismo. También el examen radiológico es muy útil, la densitometría ósea nos permite evaluar el riesgo de fractura ósea, la resonancia magnética de la suprarrenal si hay un tumor adenal secretor de andrógenos, o una resonancia de silla turca, microadenomas hipoficiarios,
o una ecografía de tracto genital o resonancia magnética, cómo están los órganos pélvicos, cómo están los ovarios, cómo están los tumores anexiales. En esta tabla, muy útil, podemos ver, por ejemplo, esto lo dejo acá a consideración, es muy útil, las posibilidades que podemos encontrar. Miren, si es un estado menopáusico, el 17 de dioxiprogesterona está normal, la hormona antimolariana está venida a menos, la de hidroepiandrosterona está normal, estrógenos está venido a menos, la LH está incrementada, la FSH está incrementada, y la prolactina, testosterona se encuentra normal. Entonces, podemos acá tener una correlación de diversas patologías en función a qué es lo que podemos encontrar laboratorialmente. Este es el test de progesterona que les decía, ¿no? Uno de los test más usados para menorrea secundaria. El estudio parte del hecho de definir si está embarazado o no. Lo primero que tenemos que pensar, primera causa de menorrea, embarazo. Si no hay embarazo, la prueba de embarazo es negativa, el siguiente hecho es demostrar si hay una alteración de la TSH o de prolactina. Si no están alterados, nos vamos recién al test de progesterona. Quedamos 7 a 10 días de progesterona, y si al suspender el método regla, significa que esa dama era incapaz de producir progesterona. Me explico. ¿Cómo se forma progesterona? ¿Dónde se forma la progesterona funcional? En el cuerpo lúteo del ovario, en el cuerpo lúteo. Y para que haya cuerpo lúteo, ¿qué tiene que haber? Ovulación. Entonces, una dama que no ovula, por ende, no tiene cuerpo lúteo, por ende, no hay progesterona. Entonces, estas damas que están en estado de anovulación crónica no tienen progesterona, tienen una sobrecarga o sobreoferta de estrógenos. Y muchas veces estrógenos del no funcionante, como puede ser estrona. Entonces, están estas mujeres estrogenizadas a más no dar, no reglan, su endometrio está grueso, incrementado en su espesor. Puede ser que se friabilice sangre, sí, puede ocurrir eso, pero en esencia no reglan y tienen endometrios gruesos. Entonces, en esos estados de estrogenización, cuando uno le da la progesterona, simulas como si fuera una actividad de cuerpo lúteo y comienzas a estimular el endometrio para que de pronto este esté más receptivo. Suspende la progesterona y ese endometrio se cae, de pronto comienza a menstruar, ¿no? Viene la menstruación. Entonces, ¿qué te dice eso? Que si tú al dar progesterona exógena responde, es que es un estado anovulatorio. Si no responde, ahí viene el problema. Si no responde, entonces te dice que el problema no va tanto porque hay producción de estrógenos, de progesterona, sino que habría una alteración potencialmente genital, puede ser un H, una alteración de salida, o puede ser que sea un trastorno de ovario o de hipófisis hipotálamo. Entonces, en esos casos se le da estrógenos con progestágenos. Esta combinación permite simular o remediar el ciclo hormonal. Si al darle estrógeno progesterona no regla, significa que hay afectación en el endometrio. Por tanto, sería una alteración genital. Y ahí podríamos tener, por ejemplo, el síndrome de Asherman. Ahora, si reglara, significa que ese endometrio está funcionante y por tanto la falla podría ser ovárica o falla de hipotálamo hipófisis. ¿Cómo lo determinamos eso? El siguiente paso sería determinar el nivel de las gonadotrofinas, FSH y LH. Si esas gonadotrofinas están elevadas, definitivamente hay una alteración ovárica y habría que pensar en falla ovárica precoz o insuficiencia ovárica primaria. Si los niveles de FSH y LH están bajos, significa que el problema puede ser hipotalamo hipoficiaria. Entonces, le hacemos la prueba de GnRH, le damos pre-GnRH exógena, y si vemos que sube la FSH, entonces es el hipotálamo el que no produce adecuadamente la GnRH. Si no sube la FSH, la alteración es hipoficiaria. Es la hipófisis que no produce adecuadamente FSH-LH. Entonces, es una forma de poder entender, esta es otra gráfica también para entender la prueba de progesterona. Cuando la prueba de progesterona es negativa, significa de que habría que determinar si es un problema estructural, como síndrome de Asherman o síndrome cervical, y vamos a la T de FSH, que permite determinar si es ovárico o disfunción hipotalámica. Ahora, si la prueba de progesterona es positivo, regla, es un trastorno ovulatorio, habría que ver, ¿tiene hirsutismo o ovario poliquístico? No hay hirsutismo, disfunción hipotalámica leve. Va a ser más fácil esta correlación. Y esto es una gráfica, aquí sí me detengo, que habla en función de la valoración de la TSH y los estados de prolactinomas, ¿sí? Para poder correlacionar. Esto ya viene esa aplicación ya más endocrinológica. Muy bien, entonces hemos hecho el desarrollo de esta parte. Si hubiera alguna pregunta, con todo gusto para absolverla, para poder aclarar.
Este tema, esta clase ha sido modificada en relación a la sesión anterior, le hemos hecho un upgrade, tratando de hacerlo, pues, un propósito en docencia siempre es hacerlo más asequible o entendible. Bien, si hubiera alguna pregunta, nos hemos ido casi a las 10 de la noche, pero creo que valió la pena la espera y también la revisión. ¿Sí? Delegada, ¿estamos bien? Doctor, disculpe, tengo una duda. Sí, te escucho. Usted mencionaba el caso de la falla ovárica precoz que podía relacionarse con enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces, Así es, así es. mi pregunta era si estas pacientes con enfermedades autoinmunes, por más que estén tomando los fármacos, o sea, aún con eso, inmunosupresores, ¿no? Aún con eso, ¿podrían desarrollar la falla ovárica precoz? Una dama que tenga una enfermedad huérfana, así le denominamos a este grupo de enfermedades autoinmunes. Tiene esta entidad y está recibiendo sus fármacos. A ver, hazte cuenta que tenga lupus. Estas damas puede hacer que recuperen regla, podrían recuperar menstruación. Así es, sí podría haber. Otra pregunta, creo que no ha sido claro. Parece que no, doctor, ha estado claro. Ah, ya. Revisen Novak, por favor, revisen Novak, revisen Beckman, está muy didáctico. Ahí van a encontrar que ellos no hablan tanto de amenorrea primaria y secundaria, sino hablan de amenorreas centrales, de origen central, de origen gonadal, de origen endometrial y de origen del órgano tracto de salida. Lo hace más funcional esa clasificación. Como vuelvo a repetir, la distinción de amenorrea primaria y secundaria es una cuestión de arraigo. En nuestro país, en América Latina, se habla más de eso, pero en otros países le dan otra clasificación que, en mi opinión, es más funcional. Muy bien, jóvenes. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima sesión. Sí, doctor. Disculpe, Gracias, el día doctor. viernes tenemos un seminario con usted. ¿Eso también se realizará el día viernes o se reprogramaría? Viernes. Sábado, hija. Podríamos posponerlo para el día sábado.